soy Antón Rodríguez, estamos aquí acompañados por el ingeniero Francisco Flores Meyer, Hola, ¿cómo estás? director general de Flores Meyer, El Arte de Imprimir. Y pues bueno, en esta entrevista queremos, si nos podría hacer el favor de contestarnos unas simples preguntas, más o menos enfocadas en la dirección y en su carrera y trayectoria como empresario dentro de esta empresa. En principio nos gustaría saber cuáles son, cuál es el giro de la empresa. Nosotros somos una empresa con 51 años de existencia en el país. Mi papá fue el fundador de esta empresa y básicamente fue una empresa dedicada a hacer papelería empresarial. Nacimos con una empresa de grabado y al cabo de los años hemos ido transformando a otro tipo de procesos, a offset, a serigrafía, estampado, varias cosas que se utilizan para realmente poder hacer muchos tipos de impresiones, desde una tarjeta de presentación hasta una revista, un folleto, cajas, cada vez más amplio el espectro. Nos hemos caracterizado por ser una empresa con mucha calidad. Te lo repito, tenemos 51 años, que es algo diferente en este rubro, y no hemos sido ajenos a los procesos tecnológicos, pero yo creo que la calidad y el servicio es algo que nos ha respaldado toda la vida y queremos seguir en esa línea. Ok, muchas gracias. En un principio ya más enfocado a los mismos egresados de alguna carrera, no solamente derecho, sino una ingeniería o comunicación, relaciones internacionales. Eh, si su enfoque fuera el estar en una empresa, en este caso en Flores Meyer S.A., ¿cuál sería su recomendación de qué debe hacer este recién egresado los primeros 2 años de su carrera? ¿Cuáles son las recomendaciones para posicionarse como una persona fundamental, como un hombre clave en la misma, o simplemente para destacar de cualquier otra de cualquier otro egresado? Mira, yo considero que hay varias posibilidades, depende también de la personalidad de cada uno, pero yo creo que algo que es padre de los jóvenes es esa frescura. O sea, finalmente vienen, vamos a decirlo así, poco maleados, y eso a mí se me hace muy agradable. ¿Por qué? Porque traen ideas, tienen esa fuerza de empuje que a veces ya los adultos no la tenemos. Eso de los jóvenes no deben de perderlo. Yo creo que es algo muy importante. Definitivamente les falta experiencia. En ese sentido yo creo que hay que estar dispuestos a escuchar, a aprender. Yo diría que un joven no debe dejar de pensar, o más bien no debe pensar que ya sabe todo lo que con lo que estudió en la universidad, sino que al contrario tiene mucho por aprender, y eso a mí se me hace que es algo muy valioso. Pero si tienes esa frescura, tienes esa disponibilidad para aprender, para estar cerca de muchas áreas, también si tienes esa oportunidad de vivir muchas áreas, yo creo que es muy padre, porque después probablemente te acabes encasillando un poquitín en alguna cierta cuestión y ya no te puedes mover tan fácilmente. Entonces, si tienes la posibilidad de trabajar con diferentes áreas, yo creo que eso te va a dar una experiencia, un trato muy importante. Ahora, si tienen también la oportunidad, a veces es bueno una empresa mediana, grande. ¿Por qué? Porque tienes que relacionarte con muchas personas. En nuestro caso somos una empresa chica, entonces ahí la relación es más directa, es más fácil que cuando trabajas en una empresa grande. Esos tratos de trabajar en una empresa más grande a veces te llevan a pensar de otra manera, y eso también creo que es bueno. No quiere decir que una empresa chica sea mala, pero una empresa grande te da esos grandes panoramas que son a veces difíciles de ver en una empresa pequeña, ¿no? Entonces yo creo que si tienes esa disponibilidad para aprender de tu tiempo, o sea, puede ser que te lo aprecie mucho la empresa, no siempre pasa, pero yo creo que sí, inmediatamente te va a hacer un diferenciador con otras personas, ¿no? Ok, entonces conocer, lo podríamos resumir como el conocimiento de todas las áreas del negocio al que... Sí, no todas, por lo menos Por- varias, porque a veces hay empresas muy grandes, ¿no? Sí, Por no. lo menos sí prestarte a conocer la interrelación entre varias áreas, ¿no? Ok, perfecto. En este caso, pues estamos hablando de una empresa de 51 años en el mercado, y lo cual, pues bueno, esta empresa nos podría dar una muy buena idea de cómo ha sido el cambio eh, dentro de la empresa, de cómo relacionarse con sus clientes con el paso de estas nuevas tecnologías, que
totalmente han de haber cambiado cómo uno se relaciona directamente con ellos, cómo llega a ofrecer sus productos o inclusive cómo llega a cobrarlos. Es un tema muy importante. Nosotros en un principio tienes toda la costumbre de un cierto manejo, de una cierta forma, y todo lo que era tradicional se va volviendo de otra manera digital. No todo es digital, pero sí es un hecho. Antes para recibir nosotros un pedido pues llegaba un mensajero, Sí, llegaba una carta, llegaba una cosa. Ahorita te llega un correo, hace unos años te llegaba un fax. Entonces en ese sentido si va cambiando tienes que estar dispuesto a tener esas de todos esos equipos, vamos, que tienes que tener dispuestos para recibir, porque además yo antes decía, un fax es un pedido, ahorita un mail es un pedido, no, lo que a veces, sí, lo que a veces no, personalmente no me encanta, pierdes un poquitín ese trato personal, ok, se vuelve impersonal, mucha de la electrónica que vivimos todos se vuelve impersonal. Y yo creo que ahí mucho le gusta de repente a nuestros clientes esa cercanía, buscar esa cercanía, que por lo menos son telefonadas, una confirmación, porque sí he notado mucho que actualmente los jóvenes mandan una cosa y te las mandas, ni te responden, ni te contestan, y a veces, bueno, lo recibiste, no lo recibiste. Entonces yo creo que puedes aprovechar las ventajas de la electrónica, que yo son muchas. Hay una, antes por ejemplo para nosotros poder hacer una revista, una cuestión por el estilo, no, me había que traer zips y cartuchos y CDs, y ahorita no, ahorita te lo mandan, lo descargas electrónicamente y lo tienes. Entonces, digo, tiene sus ventajas, hay que saberlas aprovechar, pero yo creo que por otro lado, insisto, hay que hacer algo que la gente sienta esa cercanía. Si la gente tiene esa cercanía, normalmente le agradece, le gusta, lo valora, entonces, digo, hay que aprovechar lo mejor de los dos mundos. Ahorita se está dando mucho la cuestión del que le llaman el home office. Nosotros en nuestro caso no podemos hacer home office, hay que estar ahí. Nuestro trabajo, nuestra labor es literalmente estar ahí atendiendo todo lo del negocio. Y también yo creo que algo que nos ha ayudado, que la gente confía, es que siempre va a haber alguien que le ayude. Siempre va a haber alguien cerca. Si te acercas a nuestra empresa, alguien te contesta el teléfono, alguien te va a responder. Y eso yo creo que la gente lo sigue apreciando mucho. No es una máquina, no es una grabadora. Eso puede ser en muchos casos un diferenciador, porque nosotros incluso a veces nos decían los clientes, es que tú fuiste el primero que me respondió, tú me contestaste el teléfono. Todas esas cuestiones personales yo creo que siempre van a ser apreciadas, sí, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, siguiendo con este hilo de la misma pregunta, en este mundo ya globalizado, ¿cómo ustedes se han adaptado a ello? La competencia en el área que nos importa en Flores Meyer S.A. Se ha visto afectada por nuevos mercados, se ha visto también interesada en extenderse a nuevos mercados o por el mismo giro no se ha visto inmiscuida No, yo creo que por ello. bastante, nos hemos visto bastante afectados. Te voy a poner varios ejemplos. Antes era, por ejemplo, sobres. La gente usaba sobres para muchas Sí, cosas. A la fecha se usan, pero ya, por ejemplo, los tamaños tipo estados de cuenta, eso básicamente ya no se usa. Se usan en algunas cosas que te llegan a ti, a tu casa, a tu oficina, pero ya no, antes se usaban muchísimo. Unas facturas, las facturas antes se imprimían, ya no se imprimen facturas. Antes, cuando yo entré a trabajar con mi padre, había unas hojas que le llamaban copia, que era un papel muy delgado que se utilizaba para mandarte una copia. Entonces a veces te mandan un original y la copia era una copia con papel carbón y la tienes que firmar, recibir, ¿no? Ya no se usa. Entonces esas cosas definitivamente afectados. O sea, imagínate, nosotros tenemos clientes muy buenos con facturación, ya no. Entonces en ese grado se desaparecen muchas cosas, pero al mismo tiempo aparecen otras. Tú no hubieras podido pensar antes, yo te puedo imprimir otra desde un libro, uno nada más, una sola pieza, una revista, 5 revistas, 4 tesis, un ejemplar de algo importante, brochures, en volúmenes pequeños. Antes si no hacías 500, 1000, 2000, 3000, era imposible, sí, o un costo muy alto, o si hacías pocos, pues de todas maneras te costaban caro. Ahorita no, ahorita hay esas opciones. Ahorita quieres que te hagamos unas tarjetas urgentes, te las hacemos en un par de horas a lo mucho. Entonces, sí, yo digo que se cierra una puerta y se abre otra. O ok, sea, la tecnología definitivamente ayuda. ¿Por qué? Porque digo, las características que se han dado te da esas oportunidades que antes no los hubieras tenido. El tiempo de respuesta, olvídate, antes podías darle un tiempo de respuesta a un cliente de semanas.
ahorita te matan, ahorita te dicen que en cuántos días lo tienes, 1, 2, 3 días, una semana. Entonces, digo, se cierran las cosas, se abren otras, tienes proyectos más padres, tienes proyectos, vamos a decirlo así, más aventados que antes. ¿Por qué? Porque antes las mismas máquinas te limitaban a ciertas cosas, ahorita no, no te dan opciones. Si yo les enseñaba el tipo de tarjetas que hacían, no lo creerían, de tanta variedad, Okay. tantos modelos. Te digo, catálogos, tú puedes hacer un catálogo, tienes 10 vendedores, pues te hago 10. Sí. O sea, entonces hay esas posibilidades y además con una imagen y una presencia muy buena, no te das cuenta. Entonces, digo, tienes opciones que te da la tecnología que son, digo, muy padres, va cambiando, va modernizándose. Entonces, dejas unas cosas, se abren otras. Yo creo que hay que saberlas aprovechar. Y otra cosa que es, en nuestro caso, importante, la combinación de procesos. Antes era Okay. como nada más hacías, por decirte, algo offset, era nada más offset, o grabado nada más era grabado. Y ya no, ya hacemos mucha combinación de procesos, le damos diferentes acabados, le damos estampados, realzados, o sea, una serie de cosas que te permitan hacer lucir mucho más. No creerías el tipo de invitaciones que hacemos No, no, nosotros. las he visto, sí. Bueno, de verdad son obras de arte, porque tiene desde lo manual, tenemos placas que son hechas a mano, y te digo, hasta cuestiones electrónicas, repito, como una cuestión de offset digital, pero yo creo que es aprovechar lo mejor de los dos mundos. A veces se combinan, a veces no, pero hoy por hoy lo que yo creo que tienes como cliente es la posibilidad de escoger. Antes no hubieras podido escoger o esto Sí, o lo otro. Y ahorita no, entonces te puedo dar 3, 4 opciones o la combinación incluso de ello, ¿no? Entonces eso yo creo que ayuda mucho. no, pues súper interesante. Uno pensaría que la globalización en un sentido podría afectar, pero nos abre puertas, como bien nos dice. En, Y otra, perdóname que te interrumpa, también otra que es globalización, se presentan otras opciones. Eh, la gente antes traía una empresa, una tienda de marca muy famosa, por ejemplo, todo te lo traen del extranjero. Ahorita ya te dan la posibilidad, prefieren hacerlo en México. ¿Por qué? Porque no tienen que importarlo, porque es una posibilidad de hacerlo con la misma calidad que antes no lo hacías. sí, Antes, sinceramente, no tenían la calidad. Y ahorita sí, entonces tienes equipos, los mismos equipos, tienes el mismo papel, tienes la misma tinta. Todas esas posibilidades con la globalización también se abrieron. sí, En lugar de que se cerraran, al contrario, se abrieron. Entonces, perdóname, ese es un punto importante que nos ha dado opción de nosotros trabajamos con algunas empresas extranjeras, bancos, todo eso. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo. sí. Entonces, cuando tienen lo mismo, no tienen que buscar en otro lado. Y ni te meten en la problemática de la importación y de todo ese tipo de cosas que salen además de tiempo caros. Carísimo, sí. Exactamente, perdón. No, no, para el contrario. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, pasándonos a otro plano dentro de la misma empresa, eh, ¿cómo usted realiza sus relaciones con los proveedores? Es decir, ¿cómo usted elige a un proveedor dentro de muchos otros que le ofrecen la misma calidad o inclusive precios similares? ¿Cuál es el factor determinante que lo llega a conducirse por uno o por otro? Mira, en algunos casos realmente hay varias opciones, en otros casos no. Sí, Por un ejemplo, hay ciertos papeles que tú eres un importador, yo soy otro, entonces tú tienes uno y yo soy otro. A veces sí tenemos la dualidad, pero a veces no. La gente quiere que tú vendes o la gente quiere que yo venda, entonces en esos casos no hay opción. la Ahí lo exclusividad. que buscas es servicio, que lo haya, que no, Ujú. que lo tenga en existencia, que haya la cantidad que tú necesitas. Entonces, digo, en el caso de que hay pocas opciones, que sigue pasando, ahora sí que te das por la que necesitas o la que mejor satisfaga al cliente. En otros casos, no, si tienes varias opciones. Y yo creo que también vuelves un poco a lo que nosotros intentamos, el servicio. La gente que te atiende, la gente que te contesta, la gente que te responde, la gente que sabes que el producto que te está dando prácticamente no lo tienes que checar, puedes confiar plenamente en lo que ellos te están entregando. Y eso es muy importante porque de verdad que empezar a estar absolutamente checando todo. O sea, es complicado eso. Ves como hay empresas que van mejorando, que el servicio sigue siendo cada vez mejor, que van intentando darte el mejor trato posible. Y hay otras cosas que no, seguimos trabajando un poquitín a la antigua, pero yo creo que la decisión definitivamente el precio siempre va a hablar, pero a veces sustituirse un poquitín el precio por alguien que sí te atienda, alguien que sí te lo entregue, que sí te lo lleve, que sí comprometa a lo que te está dando. ¿Por qué? Porque hay servicios que dices, no,
no son nada buenos, son malos. Yo hago la comparación de que cuál es el servicio, el mejor servicio que tú recibes en tu casa, en tu oficina. Y créeme que la gente lo preguntas y se queda callada. Te ponen a pensar cuál es el mejor servicio que tienes. Sí. Llámalo agua, luz, teléfono, internet. O sea, entonces, si te pones a analizar eso y tú lo aplicas a lo tuyo, pues puedes dar un mejor servicio viendo qué es lo que quiere la gente de ti. Y también al mismo tiempo con esto para calificar a un proveedor, yo creo que es importante que tenga esa gana de atender, que te responda, no que dicen, cerré hoy y hablo hasta el lunes, porque de verdad sigue pasando, hay cosas muy estomacales, pero te digo, también hay que reconocer que en México nos hemos ido profesionalizando más en muchas áreas, sí lo sientes, pero yo creo que la cercanía para contigo, para la gente de nuestra empresa que les compra, es bien importante. Ok, y bueno, en este caso, nosotros como estudiantes, como profesionistas jóvenes, los cuales están recién ingresados a un mundo laboral, ya nos había comentado usted cuáles serían nuestras mayores fortalezas o puntos a buscar, pero cuáles serían ciertos hechos o acciones que uno como director general o como gerente o director de un área en específico no podría perdonar de de un empleado, en este caso joven. Es decir, que estas actividades denoten una futura incorrección o una futura tendencia por parte de este profesionista y que sean como una luz roja que usted detectaría. Mira, dice una palabra fuerte y no digo que no sea correcta, que es que no perdonarías, ¿no? Tendría que ser frente a algo muy grave para no... Digo, todo el mundo, siempre la honradez, ahora la honradez no es una cualidad, debe Sí. ser algo regular, o sea, todo el mundo debe ser honrado, entonces sí, la honradez siempre la vas a pedir. Yo creo que no hay gente que no quiera que su persona sea honrada, o sea, yo no lo puedo imaginar. Ahí mismo, pues, también la honorabilidad de la persona, Sí. ¿no? Alguien que sea respetuoso, que sepa llevarse con los demás, pero que nunca pierda ese Distintivo. sí, o pequeña rayita que existe a veces con una mujer, con una persona de quizás nivel más bajo. O sea, si te ven o los ves de tú a tú, pues, si tienes esa forma de trato, yo creo que la vas a tener muy fácil. Si no, vas a tener siempre problemas. ¿Por qué? Porque la gente depende ser alta, depende también cuando tiene la oportunidad, pues, desafortunadamente hasta a veces se venga, ¿no? Se Sí. burlan. Entonces, digo, yo creo que si la gente ve que los tratas con ese respeto, van a tener un respeto para contigo. Yo creo que eso, y te digo, si la honradez es definitiva, insisto, la Navidad, y yo creo que también el compromiso, porque también ahorita creo que se está dando un poco de época, que yo les pregunto a los jóvenes, ¿sabes? Como que qué quieren hacer o cuánto aspiran a crecer una empresa, y desafortunadamente no lo oyes muy común. Es Lo muy oyes, cambiante. sí, te dicen si un duro 1, 2, 3 años aquí es suficiente, o sea, antes nosotros cuando empezamos a trabajar, pues de verdad, mucha gente trabajó toda la vida en una empresa o sigue trabajando en una empresa. O sea, sí aspiraba a ir subiendo todos los escalafones necesarios en una empresa. Y ahorita no, tal vez como que los muchachos quieren durar X poquito, no es necesario, al fin los cambian, no los cambian. Digo, estaba leyendo hoy un artículo de New York Times que decía que incluso están contratando sin tener entrevista, nada más todo por la computadora. Entonces, vamos, son procesos difíciles, entonces te digo, ¿cómo va a tener también un muchacho una cercanía con alguien que ni conoce? O yo lo veo con mis hijos, hacen home office, pues sí, pero ¿quiénes son tus compañeros? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién estás? O sea, y hoy trabajas con unos y mañana con otros, entonces yo creo que esa coerción se pierde. Sí. Pudiera aprovecharse, pero a veces no sé si sea lo moderno o qué será, pero finalmente yo creo que eso te hace perder las posibilidades. Entonces, ¿cómo vas a tener fidelidad a algo que no conoces? O que no ves o que no lo sientes. No por eso la debes de perder, pero te digo, yo creo que si un joven, una persona que cumpla con eso, va a destacar siempre. ¿Por qué? Porque va a ser confiable. Yo sé que te encargué una cosa y la hiciste, o sea, no sé que dejé ahí una cosa y no desapareció. Todas esas cosas suman, o sea, al cabo los años suman. No vayamos a pensar en un golpe de un momento y lo vamos a pensar de varios. ¿Sí? Ok, entonces en este mismo camino, el compromiso sería un factor eh,
sumamente importante, como por ejemplo eh, promover a un empleado, ascenderlo, Sí, otorgarle un puesto de dirección. El compromiso sería uno de estos elementos eh, totalmente. tomados a consideración. Sí, porque Ok. imagínate de qué me sirve que te suba de puesto si te va a importar muy poco, ¿no? O sea, necesitas alguien que quiera o que tenga el espíritu de la empresa, que tenga ese afán de subir, de generar, de tener más. Entonces, tío, yo creo que el compromiso sigue siendo muy, muy importante. Y te no digo que muchos que trabajen no lo tengan, pero a veces no lo parece, a veces parece como que es igual una cosa que otra. Entonces, te digo, es como si tu papá te encarga una cosa y sabe que la vas a hacer, pues ya sabe que tienes compromiso, Sí, o sea, ya puede confiar en ti. Entonces yo creo que algo muy agradable en una empresa es confiar en los demás. ok. Sepas que se va a hacer lo que hay que hacer. ¿Algún otro punto de relevancia para el caso de promociones o ascensos dentro de la misma empresa a un empleado? ¿Algún otro Yo, cre- factor clave Mira, que yo creo nos... que la superación, Ok, el deseo de superarte, yo creo que es algo también que promueve tu área, promueve. Entonces, ¿por qué? Porque quieres conocer más, quieres ver lo nuevo, o sea, eso siempre hay que estar con tanta tecnología, hay que tratar de estar a la vanguardia, entonces yo creo que es importante tener este, ese afán. Otro yo creo que es bien importante, el equipo, ¿no? Hay que sí, formar equipo. Finalmente todos acabamos formando equipo de una manera o de otra y yo creo que si sabes integrarte, si sabes formar equipo es muy valioso. Lo puedes ver en cualquier ámbito, yo ya ni digamos los deportes, ves luego cuando hay equipo. sí, Cuando hay no, equipo las cosas funcionan, o sea, el espíritu es el mismo. Entonces, si tienes esa, pues yo creo que va a ser un escalón muy bueno que te va a ayudar a un subir. plus. Sí, definitivamente. Ok. Eh, por ejemplo, esta pregunta estaría más enfocada a mujeres en este caso en el mundo empresarial, pero yo creo que tal vez usted podría orientarnos que si dentro de su experiencia ha visto alguna conducta machista o comportamiento que eh, le ha hecho la vida profesional a una mujer más difícil en comparación a un hombre. Es decir, que se vea en este caso trabado su desarrollo, obstaculizado o incluso demeritado eh, únicamente por una cuestión de género. No en mi caso, sí sé que existe, definitivamente no, en nuestra empresa no pensamos así, al contrario, cada vez hay más mujeres. A mí me llama la Entonces, atención cuando yo empecé con papá, salvo las dos secretarias, no había una sola mujer. Ahorita son más de una tercera parte del personal que nosotros tenemos. A mí me gusta mucho el trato con las mujeres, es un trato respetuoso, es un trato amable, pero yo creo que las mujeres siempre tienen unas características obviamente diferentes a los hombres, pero no dudo que haya gente que la haya sufrido, definitivamente la haya discriminado por ser mujer. Yo creo que sigue pasando mucho, pero también veo que cada vez hay más mujeres capacitadas, cada vez hay más mujeres con un nivel buenísimo de preparación, de cultura. Entonces eso hay que aprovecharlo. Yo digo que más que despreciarlo, al contrario, hay que aprovechar a todas esas personas que tienen ese afán de ser mejores. ¿Y por qué? Pues porque el mundo lo necesita, la cuestión laboral para las mujeres, perdón, no señoras, las mujeres, cada vez se amplía más y más, de ahí la necesidad. Antes era muy fácil pensar que nuestra mamá no trabajaba, ahorita no lo puedes pensar prácticamente. Y no por eso la que no trabaje no es respetable, todas son respetables, pero te digo, la gente que tiene que vivir esa cuestión laboral, yo creo que hay que siempre respetarla y darle su lugar como cualquier persona. Yo no distingo tanto un hombre como una mujer, los dos se merecen y tienen que tener respeto mutuo. sí, totalmente. Pero como bien usted nos decía, hay ciertas situaciones que la mujer será más propensa a recibir este trato diferenciado. ¿Qué le recomendaría usted a una mujer recién egresada que aún no cuenta con un posicionamiento en el mercado que inhiba este tipo de comportamientos, sino que cuál sería su recomendación para que estas mujeres jóvenes traten de prever o poder prevenir
este comportamiento machista o diferenciado por parte de sus compañeros de distinto sexo. Mira, habrá que ver la personalidad de cada quien, pero yo creo que muchas veces con hechos, ¿no? Hay un dicho que dice, por sus hechos los conoceréis. Entonces yo creo que si una mujer demuestra, yo creo que fácilmente tiene la capacidad, que tiene la posibilidad de ser tan hábil, tan ágil, tan inteligente como cualquier hombre, no debería hacerlo. Ahora se está dando una cuestión que creo que es muy importante. Ya es muy fácil el poder reclamar cualquier maltrato, ya es mucho más fácil exhibir una discriminación, ya ni te digo un abuso. O sea, esas cosas son terribles. Ahorita lo puedes ver facilísimo, o sea, lo vemos en el periódico con una frecuencia tremenda, cosa que antes no. Antes, con tal de subir un puesto, pues había que hacer varias cosas, ¿no? Y ahorita ya no. Yo no digo que no pueda pasar, o sea, pero yo creo que ahí se vuelve más que la conducta a veces del superior o de otras personas, probablemente a veces ni de la empresa. Entonces yo creo que definitivamente hay que hacerlo saber, no hay que quedarse calladas y todo esto, ni tampoco usarlo desafortunadamente como otras personas lo usan para este, despreciar al otro, o sea, no se vale. Pero te digo, yo sí creo que ahorita una mujer puede decir muchas cosas, si es que está teniendo ese maltrato, si está en esa discriminación de puesto, y yo creo que hay que ser totalmente fehacientes en decir, a ver, yo puedo ser tan bien bueno como él o como ella, o porque también qué pasa si son las mujeres. A mí la discriminación de género que decían en la cuestión política es que tiene que haber tantos hombres o mujeres. Pues, ¿por qué? Pues puede haber puras mujeres y las mujeres son más capaces que los otros, sean puras mujeres. Si los hombres son más, bueno, pues si los hombres son más capaces, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero desafortunadamente pues sí hemos vivido muchos años de esa discriminación, pero insisto, si tú tienes una persona tan capaz en un lado como los otros, pues ¿qué me importa si es hombre o es mujer? Digo, en algunos puestos sí piden hombres, ¿por qué? Pues por la carga, por el peso, por una serie de cuestiones físicas, no de otra índole. Sí. O sea, pero te digo, nosotros las mujeres que tenemos, yo no tengo problema, trabajan también como cualquiera de nosotros, o sea, no lo veo como una cuestión personal, pero no dudo que insisto que exista, pero Toyota lo puedes hacer saber con mucha facilidad. Incluso hay empresas que ya tienen políticas muy duras contra esa discriminación, lo cual que yo creo que es muy correcto. Ok, es una postura interesante. Y ya pasándonos a un plano de dirección, en este caso una empresa, usted en los casos que haya tenido que contratar a algún empleado, algún inclusive director de algún área, ¿cuál cree que sean los factores más importantes para darle el trabajo a una persona en específico? Lo hablo en caso de los cargos que ha ocupado con anterioridad, su experiencia, que iría de la mano con este primer cuestionamiento, sus estudios, es decir, si cuenta con algún tipo de posgrados o cualquier otro carrera o amplitud, o inclusive los idiomas que últimamente está mucho de moda inclusive con el mismo tema que veíamos previamente, la globalización. Claro. Mira, depende yo creo que el puesto. Hay puestos que son definitivamente de experiencia. Sí. O sea, hay gente, yo no te puedo contratar si no tienes esa experiencia. ¿Por qué? Porque no sabes manejar el equipo, no sabes manejar la máquina, puede ser inclusive peligroso, puedes lastimarte de una manera grave. Entonces hay gente que tiene que tener experiencia. Sí. Entonces en algunos puestos definitivamente la experiencia aplica por completo, en otros casos no. Ahí cuando instituto sí hay que valorar el puesto. Hay puestos que dicen, mira, definitivamente la preparación, no te puedo poner a hacer una cosa si estudiaste otra. O sea, Sí. ¿para qué te pongo diseñador si estudiaste contabilidad? Entonces, yo creo que hay cosas que sí son muy sencillas en el sentido de que lo que tú estudiaste a mí me viene. Yo sí lo puedo usar, sí le puedo sacar jugo. O sea, que es para lo que realmente voy a contratar a una persona. Finalmente el puesto está requiriendo eso. Ahora, no quita que en todos los puestos la interrelación te hace hacer otras cosas que aunque no sean de tu área, las tienes que hacer. O sea, lo administrativo pocas veces aparece, pero sí, yo creo que el hecho de contratar a una persona, todo te dice, ¿eh? O sea, el aspecto, la puntualidad, si llegó a tiempo, si cumplió con los papeles, o sea, yo creo que todo va sumando.
O sea, hay gente que nosotros vemos que siempre puntual, siempre es puntual. Los que llegan tarde siempre llegan tarde. O sea, si siempre llegan tarde, es impresionante eso. Y por más que los castigues y les digas y los amenaces, es impresionante, son ellos. Sí, es un hábito ya Es un adquirido. hábito difícil de cambiar, pero entonces digo, todas esas personalidades, todas esas cosas no las puedes ver en una entrevista. Sí. A veces las acabas viendo después. Entonces no niego que el primer acercamiento es importante. Tengo la información que ellos te brinden, a veces una carta de recomendación, pero no creo que tampoco sea en todos los casos. Por lo menos que yo lo veo con las experiencias de mis hijos buscando trabajo, y los exámenes que les hacen, digo, ¿a poco mi hijo que no tiene experiencia tiene que contestar eso? Y no porque sea mi hijo, sino porque no tienes ese conocimiento. Y muchos dicen, no, es que quiero ver cómo piensas. Está bien, pero de alguna manera, ¿por qué no les das a conocer la empresa? Porque no, o sea, nosotros por años realmente aprendimos trabajando en las empresas. O sea, todos mis compañeros de la universidad, todo, aprendíamos trabajando en las empresas. Y ahorita dicen como que tienes que llegar sabiendo, o sea, se me hace ilógico, pero vamos, es algo que ocurre, es un reto que ustedes tienen. Entonces te digo, yo no puedo calificar a alguien que no conozco, que no tengo mucha información. Y te digo, y en algunos casos también yo creo que te vas a arriesgar. Te vas a arriesgar y no por eso que sea malo, puede ser muy bueno si tienes la sensibilidad de tocar con la persona adecuada y la vas impulsando y la vas ayudando y la vas exigiendo, o sea, vas haciendo varias cosas, te puede llevar a tener muy buenas sorpresas. Ok. Y bueno, tomado de la mano esta pregunta, no sé si usted por el giro de la misma empresa o si por alguna otra experiencia ha necesitado el uso de servicios legales. Realmente en pocas veces, Pocas veces. alguna vez, algún tiempo tuvimos líos laborales, Ujú. sí consultamos a alguna persona totalmente dedicada a ello, nosotros no somos eso, y sí, todo se resolvió gracias a Dios para bien de las dos partes. Finalmente yo creo Sí. que dicen que para más vale un buen pleito, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces digo, no lo hemos requerido, alguna vez también estos registros de marcas, Sí, entonces exactamente. bien, todo sigue vigente, tenemos 51 años, sigue siendo algo que requerimos, hay que estar siempre pendiente de ello, pero no hemos tenido afortunadamente Algo constante o no, habitual. no. Y en este caso, ¿cómo ha sido la selección de este abogado, por ejemplo, en materia laboral o en materia de propiedad intelectual, habiendo un mercado tan amplio? ¿Es un tema más de cercanía, de pues, amistades o de posicionamiento de ciertos despachos en el mercado? Mira, nosotros tenemos la fortuna presente, muchos a los que le trabajamos son abogados. Ah, ok. Muchos de nuestros clientes de verdad son abogados, tenemos muy buenos abogados, muy buenos despachos, acabo siendo amigos de casi todos y son despachos desde 5 o 7 personas, tenemos despachos de 300 y pico de personas. Bueno, ya. Entonces, depende de quién. Hay veces que con una llamada te dan un consejo, hay otros que no. El abogado laboral que tenemos trabaja en un despacho muy grande, se independizó por su despacho y seguimos trabajando con él y es una persona magnífica. Y no tengo necesidad más de vez en cuando un telefonazo, hablo mucho. Y lo demás, pues sí, a veces te dicen, no, nos ha pasado algún día, no hables con fulano, habla con Sután, él te lo va a llevar bien, él te va a ayudar, por ejemplo, de marcas. Tenemos 2 despachos en especial que son especialistas en eso y ya nos aconsejaron y realmente nosotros es un trato sencillo, no tenemos que estar registrando marcas continuamente ni cosas por el estilo. Hay gente que sigue continuamente, tiene que estar refrescando y confirmando todas sus marcas y nosotros no, nosotros nuestro nombre, nuestro giro es lo que más hemos cuidado, ¿no? Y bueno, ya en un tema más propio de la empresa, yo entendería que por las actividades que realizan la misma imprenta, como una imprenta, tienen una variedad de clientes muy distintas. Es muy diferente una, una mujer que está a punto de casarse a alguien que les pide que impriman series y series y series de páginas. ¿Cómo usted encuentra una distribución en cuanto a los locales, tanto de venta al público como de donde se encuentre
su planta de producción misma. Mira, nosotros es un tema de verdad muy interesante porque antes era muy sencillo, ahorita ya no, ahorita hay que pensarle en todo. Nosotros tenemos básicamente dos locales, uno está en Polanco, otro está ahí en Parque Lira, donde recibimos clientes normalmente. Ahora sí, la gente ya quiere que se lo mandes, que se lo lleves, que te lo manden electrónicamente. Entonces, en ese sentido ya no es tan necesario el tener 20 locales. Te lo pueden mandar con mucha facilidad, a veces electrónicamente, a veces no. Pero yo sí me he fijado mucho que cuando van los clientes presentes con nosotros, cuando nos visitan, les encanta, lo disfrutan mucho, les enseñan los diferentes materiales, acabados, tintes, toda la gente como que se empieza a emocionar de algo, digo, desde algo tan bonito como puede ser unas invitaciones de boda que la gente como nos dice, es que nunca me he fijado en tantos detalles, ¿no? O sea, ya los podemos aconsejar, tenemos muchos años de experiencia, entonces les ayudamos a los muchachos. No importa el estilo, o sea, finalmente cada quien tiene su propio estilo, pero sí les gusta, o sea, les llama la atención el hecho de que les puedas ayudar. Tenemos la experiencia, yo creo que ahí sí nos da un fuerte soporte. ¿Por qué? Porque tienes la manera de demostrarle que sí lo has visto, que lo has hecho, y muchas veces ellos llegan así que totalmente sin la idea, entonces tú los enfocas un poquito, les das algún consejo, y de ahí así pasa con las empresas, lo mismo pasa, o sea, hay gente que me dice, quiero ir, pero quiero que me atiendas tú. Sí. Entonces, la ventaja en ese sentido es que todas las personas que trabajan con nosotros son gente con mucha experiencia, son gente que tiene un trato perdón, continuo con todos nuestros clientes, y eso también les ayuda, el cliente se siente, te digo, como al principio comentamos, atendido, o sea, no es lo mismo alguien que, pues, táchale aquí, ve llenando tu forma, te la doy, me la imprimes y se acabó. Aquí es mucho más agradable decir, a ver, te enseño esto, lo otro, mira, igual no has pensado esto, ¿por qué? Porque tantos años de experiencia, tantas empresas, tenemos giros de lo más variado, entonces tengo de veras constructores, abogados, diseñadores, muebles, gente que hace desarrollos inmobiliarios, consultorías, bancos, o sea, de veras es muy amplio, entonces vas aprendiendo, entonces igual yo te puedo hacer algo que yo le hice a otra persona, poner un enfoque a lo tuyo, entonces igual tú no lo habías ni considerado, pero en el momento en que lo ves, oye, qué padre, yo no había pensado en esto, igual pasa en lo personal, porque puede ser desde una tarjeta de Navidad, una tarjeta de agradecimiento, unas tarjetas, a veces hay gente que tiene un despacho, pero aparte que hace una cuestión personal de otro estilo, entonces te digo, gente que vende, sí. Hay mucha gente que vende, ahorita pues si se fijan hay muchos desarrollos inmobiliarios, y antes no hacía nada, ya hay gente que hace catálogos muy padres, seguramente muy elaborados, caros inclusive. ¿Por qué? Pues porque el valor del inmueble es muy alto, entonces prefieren promocionarlo de una manera mucho más cercana a su mercado, entonces ya es un distintivo, cosa que antes como que esa segmentación de mercado no la ves y ahorita la ves mucho, en muchos productos. Un lanzamiento de un perfume, o sea, y haces cosas que dices, wow, eso es lo que quiero, o sea, sí, de verdad, a nosotros mismos llama la atención, o sea, si hablas de una etiqueta, de una caja, hay muchos lanzamientos de muchos jóvenes como ustedes que están haciendo producciones de mezcal, sí. De tequila, de otra bebida, así, ahorita tenemos unos clientes que hacen una bebida de licor de café, de verdad es extraordinaria, y son cuates chavos, pero se están lanzando al mercado, entonces hacemos etiquetas para ellos. La gente le encanta, a ver, dice, ¿qué has hecho? Piensa que somos productores, pero no. Entonces, esas cosas, insisto, te dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque lo vas viendo, no es lo mismo que tú veas una etiqueta que yo veo 20. Sí. Entonces, cuando veo 20, yo te puedo dar una opinión, te puedo dar un consejo. Lo mismo pasa en muchos productos. Y hay gente que, insisto, le dice, oye, si tú, ¿qué es lo que ve mucha gente de ti? Pues tu tarjeta, tu hoja embretada, tu sobre, tu folder. Entonces, si no te van a ver después, pues, ¿qué es lo que van a seguir viendo tuyo? Eso. Entonces, finalmente lo que nosotros hacemos es imagen para los demás. La imagen no se compra con un día, la imagen se compra con el tiempo. Entonces, el hecho de un cambio de imagen, pues es tiempo, ¿no? Entonces, digo, si tú le estás dando esa posibilidad, lo estás aconsejando con tu experiencia, yo creo que el cliente sale ganando. Sí, estoy totalmente satisfecho. Posteriormente, comentábamos que la experiencia es un gran factor determinante en cuanto a la posición que guarda una persona dentro de una empresa. En este sentido, habrá ciertos empleados que por
por su experiencia, por sus conocimientos, por manejar una máquina en específico. Eh, se, se muestran como personas fundamentales para el funcionamiento de la misma empresa. En este caso, al presentársenos a cualquier empresario, un empleado de este tipo, un empleado que resulta de difícil sustitución, ¿cuáles serían algunas medidas a tomar para prevenir, por ejemplo, que se cambie a otra empresa, que no esté contento con su trabajo, que esté buscando otras ofertas laborales, o incluso prevenirse en caso de un fallecimiento, un accidente o una enfermedad? ¿Cómo sustituyes, cómo previenes, cómo mantienes a estas personas fundamentales para el desarrollo de la misma? Mira, es una muy buena pregunta esa definitivamente. ¿Por qué? Porque no siempre puedes tener un sustituto, a veces te puede salir muy caro. Si tienes dos personas, ¿para qué? Si una está trabajando y la otra no. De hecho, estamos viendo 3 casos particularmente de gentes muy hábiles y que por cuestión una de salud, por otro tipo de cuestiones, han tenido que separar un poco del cargo. Definitivamente buscan opción. Una es generándolo adentro. A veces, a veces hay gente que no crees que haya aprendido y aprendió y después te lo va soltando y va agarrando camino y dices, wow, qué padre. Por años lo hicimos, sí. Muchos años. Ahorita las gentes que tenemos nosotros tienen 25, 30, 35, casi 40 años de experiencia, o sea, son gente muy preparada. Pero por el otro lado, no estamos en desacuerdo con que los jóvenes aprendan nada. Yo incluso los digo, o sea, se van a morir con su conocimiento, pues no se mueran con eso, dáselo a alguien. No es posible que que a veces son artesanales, dáselos a conocer a alguien para que se siga promoviendo, no seamos egoístas con ese conocimiento. Pero en ocasiones, pues sí, a veces desde recurrir a un aviso en el periódico, nosotros lo hicimos y llegaron candidatos, o sea, hay gente que sí busca cambiar de trabajo, como comentaste, hay gente que no está a gusto. Entonces nosotros hemos tratado de hacer un ámbito siempre de respeto, siempre de amabilidad y todo eso, y que realmente sea agradable llegar a la oficina. Porque si tú vas a estar ahí más tiempo que en tu casa, porque no son las cosas más fáciles, no siempre es fácil, hay veces que hay mentalidades o personalidades complejas y entre verlo diario, a veces se hace un poco difícil, ¿no? Pero te digo, yo con el ánimo, con el espíritu de trato, y yo lo promuevo personalmente, hablo con ellos, yo los saludo diario a todo el mundo, uno por uno. O sea, debe haber ese respeto, debe haber esa cercanía. Nuestra puerta siempre está abierta, nunca está cerrada. Pero, te digo, sí, a veces hay que generar una opción, a veces dentro, a veces te da la posibilidad y lo puedes ir preparando y llevando. Pero hay veces que sí hay que buscar fuera. Y no hay de otra. No, totalmente. Pues bueno, ingeniero Francisco, esto sería todo. Le agradecemos mucho a mi compañero Álvaro y yo que nos haya dado la oportunidad de en esta breve entrevista proporcionarnos algo de esta gran experiencia que tiene usted en el medio y pues bueno, fue un gusto y muchísimas gracias. Un gusto y ojalá sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.